En esta mañana de viernes 17 de mayo de 2019. Bienvenido, gracias por estar atentos a nuestra señal. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y tener de ustedes ese voto de preferencia, ese voto de confianza al trabajo periodístico de opinión que realizamos en esta plataforma y por supuesto también para que usted pueda recibir con mucha madurez los diferentes ángulos y puntos de vista que expresan nuestros invitados. Así es que desde ya les auguramos lo mejor para que ustedes puedan sacar sus mejores conclusiones y construir sus propias lecturas para cumplir ese acometido. Como siempre, saludo cordialmente a nuestros invitados. Julio Valdivieso se te saluda, gracias por acompañarnos. Julio. Buenos días. También Walter Raudales, bienvenido. Buenos gracias, días. Doctor Salgado también, como siempre, gracias. bienvenido. En ausencia de Carlos Araujo, hoy nos acompaña nuestro buen amigo también, Paul Steiner. Gracias por acompañarnos, Paul. Bienvenido. A la orden, gracias. Bueno, esta mañana en el programa sumaremos, y digo así, sumaremos al debate legislativo que se ha tenido para poder de alguna manera plantear otros ángulos de la discusión generada a raíz de la premura con la que quieren aprobar una ley de reconciliación en sustitución de la ley de amnistía aprobada en el marco de la firma de los acuerdos de paz. Tras la discusión, muchos creen que la rapidez con la que se pretende aprobar busca dejar impune casos que se podrían tipificar como de lesa humanidad y que no están contemplados precisamente como aquellos que se dieron en ese contexto de la guerra. Así es que ese será uno de los temas que vamos a tener precisamente acá con nuestros invitados. Otro tema que esperamos sumar a la discusión es la propuesta legislativa de excluir procesos abreviados para personas acusadas en delitos de corrupción. Esta es una pieza de correspondencia que presentó la diputada Marcela Villatoro en la Asamblea Legislativa, una pieza de correspondencia que vamos a estudiar también los alcances que pueda tener esto en el contexto de facilitar y eliminar lo que sería esta figura jurídica en aquellos casos donde se contemplen delitos de corrupción. 3 preguntas claves estarán presentes en nuestra discusión. La primera de ellas dice: ¿por qué razón se pretende aprobar con rapidez una nueva ley de reconciliación? La segunda: ¿logrará la nueva normativa llenar las expectativas de los involucrados, es decir, aquellos que están inmersos dentro del conflicto o que estuvieron dentro del conflicto? Y la tercera: ¿qué tan conveniente es eliminar los juicios abreviados en casos de corrupción? Así es que ahí están planteadas las 3 preguntas claves que van a estar sobre la base de que usted también pueda responderla. Y voy a aprovechar, antes de darles la palabra a ustedes, hablando de la Asamblea Legislativa, voy a aprovechar este espacio para sumar humildemente mis palabras y la de esta empresa, Grupo Megavisión, que precisamente para expresar nuestra admiración, nuestro respeto y por ese merecido reconocimiento que el día de ayer recibió la embajadora de los Estados Unidos, Jean Mace, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa. Una de las máximas condecoraciones que recibe la embajadora Jean Mace. Es de reconocer, y yo particularmente lo he dicho de manera constante, frecuente, que me encanta ver ese papel, no solo como persona estadounidense, trabajando por ese rol de diplomacia para beneficiar de cooperación entre ambas naciones, sino también destacando aquellos lugares, promoviendo el turismo, etcétera, ¿verdad? Lo cual significa vender al país de una forma muy positiva. Así es que vaya entonces para Jean Mace, para su esposo, para su familia, estas sinceras palabras y de este medio de comunicación para expresarle desde luego esa entera satisfacción de ese reconocimiento que recibió el día de ayer. Así que felicitaciones. Bueno, sí, doctor. Quiero sumar a la felicitación de este prestigioso grupo hacia la señora embajadora de los Estados Unidos. Creo que la señora embajadora ha sido de veras una buena embajadora. Se ha preocupado porque El Salvador salga adelante, y no solo en un área, en diferentes áreas del quehacer nacional haya estado presente la señora embajadora. Así es que, señora embajadora, reciba también de mi parte mis agradecimientos, los agradecimientos de aquellos que entendemos
cuál ha sido su papel aquí en El Salvador, un papel para apoyar a este país pobre, un papel para apoyar a este país convulsionado, un papel excelente que usted ha desempeñado en favor de la unidad salvadoreña. Ok, gracias, doctor. También, ¿eh? Sí, igual creo que todos en el programa hemos sido testigos del rol que le ha tocado desempeñar, sobre todo en temas tan delicados. Creo que esa conmemoración que hizo el día de ayer la Asamblea es el reconocimiento de un país hacia un diplomático que le ha dado mucho a este país y que ha conducido las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos con muy buen tipo. Ha tenido palabras fuertes que en algún momento ha alterado Lógico, el debate, es lógico, es su rol, pero rol. Yo creo que mis palabras nacen, lo positivo, sí, fíjate que mis negativo. palabras nacen para ponerlas en ese contexto, precisamente porque me encanta cómo ella promueve el país en el sentido de no solo de aquellas acciones de cooperación para ayudar a jóvenes en escuelas, sino que también promueve mucho el turismo. Como que hay una ella sinergia. le encanta eso, ¿verdad? Y compartir con ella, bueno, uno cuando está con ella y compartir con ella ve esa situación. Así es que yo creo que por esa razón también así fue, ¿no? Un buen ejemplo para nuestros embajadores y cónsules de cómo representar a su país y cómo participar en la comunidad en la que está representando al país. Así es, muy interesante. Bueno, abrimos el telón para el debate. Qué conveniente es de manera, como lo estaban ahorita planteando, ¿no? Con rapidez crear una nueva ley de reconciliación. Doctor Salgado, ¿qué está pasando en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué razón no quieren hacer tan rápido? El presidente electo les ha dicho, miren, esto no es así. ¿Cuál es la lectura que usted le da al respecto? Bueno, aquí hay que hacer un poquito de historia, porque ya es historia, son más de 27 años lo que tienen el acuerdo de paz o los acuerdos de paz. Aquí hubo dos comisiones, la Comisión de la Verdad y la Comisión ad hoc, que hicieron un papel que para algunos, incluso para mí, fue un papel ampliamente interesado en señalar a ciertas personas y a ciertos actos para dejar afuera de circulación política o militar a estas personas. Y de ahí nació posteriormente la idea de una ley de reconciliación, que después se convirtió en ley de amnistía, que estuvo vigente por muchísimos años, hasta que la Sala de lo Constitucional, que acaba de salir de sus cargos, a la que se le llamó los Cuatro Magníficos, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional aquella ley de amnistía y señaló los parámetros en que debería de fundamentarse una nueva ley de reconciliación. No cabe duda que los diputados, en primer lugar, deben tener como pensamiento satisfacer todos los extremos de la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional. Es decir, satisfacer primero todos los extremos de aquella sentencia. Y si le quieren poner colochos y demás aditivos, aderezos, deben de pensar en que hay normas internacionales, que ya cambió la concepción del derecho internacional con respecto a la violación de los derechos humanos, a los crímenes de lesa humanidad, a la restitución a las víctimas de los conflictos, y no me refiero yo a la restitución por parte de una sola facción o de una sola institución, sino de todos los que participaron de alguna forma u otra en aquellos conflictos. Y desde ese punto de vista yo creo que los diputados tienen su norte, tienen ya su dirección para poder trabajar. Hasta este día, porque yo tuve informaciones el día anoche,
ayer por la noche, de que prácticamente volvía a cero todo. ¿Por qué? Porque hay algunos que se opusieron a que se dejara ir al plenario esta ley de reconciliación como se había hecho. Y yo puedo decirlo con toda humildad, que no conozco lo que le han hecho, ni lo que le van a hacer, ni lo que han propuesto, porque esto se ha mantenido prácticamente a discreción de los demás diputados que están en las comisiones respectivas. No se ha podido llevar al pleno. Se está trabajando todavía. Lo que sí es bueno anotar que no es un impulso de esta quincena o de estas 3 semanas. Esto viene desde atrás, se viene analizando, se viene estudiando desde hace algunos meses, pero que nunca se ha llegado a un completo consenso. Y por eso es que habría que preguntar, y tal vez don Paul Steiner nos puede ilustrar al respecto, cuáles son los criterios del presidente Nayib Bukele para oponerse a que se decrete esta ley de reconciliación. Ahora, la ley de reconciliación, no sé si se va a basar, porque oí un poco al diputado Juan José Martel, no sé si se va a basar en una justicia distributiva, retributiva o transicional. Pero si es una justicia que va a pretender, digamos, restaurar las relaciones entre todos los salvadoreños, para restaurar hay que primero pedir perdón. Para restaurar hay que llevar un propósito de que esos crímenes no se vayan a repetir. Y para restaurar tiene que haber, además, una satisfacción a las víctimas del conflicto, víctimas de uno u otro bando. Porque aquí no estamos, porque parece ser que cuando se dice ley de reconciliación o ley de amnistía, se cree que solo es para el ejército, que solo es para la Fuerza Armada. No, aquí es para todos los que participaron en el conflicto armado. Porque si empezamos a hacer distinciones y vamos con dedicatorias para uno o para otro, andamos muy mal. Así es que esa es mi opinión preliminar. Veamos el resto. Sí. Bueno, sí, mira, no sé, por alusión yo, le diste la palabra a Paul. Le explicaran. Okay, vamos bueno, mira, yo quisiera plantear primero el marco en el cual surge la ley de amnistía original, la que fue en retrospectiva o entrémosle a la discusión del debate ahora, porque mira, lo que sucede es que ahí está la clave de la cuestión. La ley de amnistía original se da en el marco de los acuerdos de paz, en la lógica de las fuerzas políticas de entonces, para darle gobernabilidad a lo que venía. Entonces, en ese momento se da una especie como de garantías de que no iban a surgir disidentes de la guerrilla que iban a volver a rearmarse o que iban a salir en las Fuerzas Armadas algún grupo de militares que torpedearan los acuerdos de paz. En ese momento se da la lógica de la amnistía como un sinónimo de gobernabilidad en aquel momento histórico. Bueno, pero el momento histórico actual es muy diferente. El ejército ya no tiene la incidencia de antaño, ni la guerrilla desmovilizada ya como partido político es lo que fue. Entonces, la realidad es completamente distinta. Los actores políticos, los sujetos históricos políticos de aquel momento ya no son los mismos. O sea, las reglas del poder han cambiado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una realidad nueva, una situación completamente diferente, donde hay que resolver las cosas de ahora. ¿Qué es lo que da ahora gobernabilidad? Bueno, eso es un debate que hay que hacerlo. Pero en este momento tenemos una exigencia de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que hay que cumplirla. Desde mi punto de vista, en la Asamblea Legislativa han intentado cumplirla de manera equivocada. ¿Por qué de manera equivocada? Primero porque no llaman a las víctimas o a los familiares de las víctimas que están organizados.
tienen diferentes instituciones de organismos de desaparecidos, de derechos humanos, no los han tomado en cuenta para elaborar este anteproyecto de ley. Segundo, también es importante que tomen en cuenta institutos de derechos humanos que le llevan un seguimiento a todo esto. Entonces, yo he estado atento a las declaraciones, por ejemplo, el relator de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, Fabián Savioli, él dice que está muy preocupado porque se abre las puertas a una nueva amnistía, ¿verdad? Y él es pues contrario a esto. También el representante de Estados Unidos, Jan McGovern, dice que sería un paso hacia atrás, una parodia de la justicia. Pero también las organizaciones sociales se han expresado. Claro. Las organizaciones sociales, ellos quieren básicamente 4 cosas. Y hay que plantearlas claritas para que la población y los televidentes lo sepan. Primero, quieren verdad. Segundo, quieren justicia. Tercero, quieren reparación. Y cuarto, la garantía de que no se van a volver a cometer aquí en el país crímenes como el Mozote, ¿verdad? Crímenes como la masacre de los jesuitas, como el Zumpul. Entonces, en ese sentido yo digo que tiene que cumplirse con la sentencia, tiene que haber una ley de reconciliación de acuerdo a lo que han planteado, pero que lo hagan en orden, que lo hagan respetando a los distintos actores de ese nuevo juego del poder político que hay. Es decir, porque la gobernabilidad tiene que darse. Ahora, ¿la gobernabilidad dónde está? Ya no está en el equilibrio entre guerrilla y fuerza armada o ejército. La gobernabilidad está en el consenso de las nuevas fuerzas sociales que han surgido y los nuevos sujetos políticos. Porque se movió. O sea, los sujetos son los mismos. Los militares, coroneles, generales, guerrilleros y comandantes son los mismos. Pero las reglas del poder son distintas. Entonces, ¿cómo jugar ante eso? Es el punto. Yo sí diría que hay delitos de lesa humanidad que no deben prescribir y ninguna ley de amnistía, ¿verdad?, debería de tomarlos en cuenta. Ok, veamos, Paul, entonces, ¿cuál es tu lectura? Y luego, Julio, ¿comparten lo que han expresado tus antecesores? Voy a compartir el final de Walter, pero no la manera en que llegó hacia el final, porque realmente no está históricamente correcto el antecedente. Primero, lo voy a hacer inductivo. Primero, el punto clave es que se acordaron 4 cosas en los acuerdos de paz, que iban a demostrar la verdad, que iban a buscar la reconciliación y que iban a terminar con prevención de que esto suceda otra vez. Y eso es lo que debería prevalecer porque es el espíritu del acuerdo. Entonces, tanto las organizaciones sociales, las organizaciones internacionales y muchos de los políticos que no vivieron la guerra, no participaron en la guerra, están buscando ese tipo de resultado. Sin embargo, cuando se firmó el acuerdo de paz en Chapultepec, el diario el faro.net nos recuerda un par de cosas que me gustaría traer a connotación. Reconocieron, tanto el Frente como Arena, reconocieron la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad. Y eso es textualmente en el acuerdo. Eso es sumamente importante, superar todo señalamiento de impunidad, independientemente del sector al que pertenecieran sus autores. En el punto 5 del primer capítulo de esos acuerdos, las partes remitieron la consideración y resolución de ese punto a la Comisión de la Verdad. Lo que estamos viendo en la propuesta de ley ahorita es que el reporte de la Comisión de la Verdad no tenga elemento probatorio. Eso es totalmente en contra de eso. Eso es un elemento muy importante. Están hablando de hasta pedirle a las Naciones Unidas que mande todos los papeles. Para poder legitimarlo. Con los cuales llegaron a las conclusiones del reporte, del informe de la verdad. Entonces, están deslegitimando totalmente el reporte de la Comisión de la Verdad. Segundo, están automáticamente hablando de dirigir la conclusión de los jueces a qué penas pueden dar, presentándoles opciones de trabajo comunitario en vez de cárcel para un delito de guerra, para un crimen de guerra o para un crimen de lesa humanidad. Perdón, eso es más que buscar crear impunidad o garantizarla. Yo creo que al final del día ya tenemos en un montón de países
ejemplos donde la impunidad solo abre y mantiene permanentemente abiertas las heridas. La única manera de cerrarlas es con reconciliación, es con la verdad. ¿Cómo puede ser que acaba de cumplir años Roque Dalton y todavía no se sabe dónde está enterrado? Que la gente que sabemos que fueron los que cometieron el delito no han tenido la desvergüenza de poder decir, mea culpa. El embajador Don, ¿qué ganan con no decir dónde está enterrado? O sea, perdón, hay tantas cosas que están enterradas, que están... Bueno, la masacre de Sopul fue hace un par de días, el aniversario. Igual, también, la misma situación, el Mozote. También. O sea, hay tantas cosas que esa cuentagotas que nos sale la verdad. Yo creo que ya es hora que tengamos la verdad, la escribamos como Dios manda y cerremos verdaderamente el capítulo. Pero sin la verdad no lo vamos a poder cerrar. Y si seguimos queriendo proteger, solo veamos la representatividad, 75,000 muertos en la guerra, un promedio de 10 personas aledañas a cada muerto. Estamos hablando de 750,000 personas afectadas. Y estamos tratando de proteger menos de 200. ¿Cuál es la democracia? ¿Cuál es la representatividad? ¿Cuál es la justicia? De que una cantidad de diputados, que son 168 diputados, de los cuales solo 80 fueron parte de la guerra y fueron los que dirigieron la posguerra. Si excluyéramos a esos 80, tendríamos 108 diputados que podrían verlo de una manera imparcial. Que si sacamos el interés de los partidos políticos, estos 108 diputados podrían comenzar a ver esta cosa de una manera que representara al pueblo, no a partidos, no a criminales de guerra, no a amigos, no a financieros, al pueblo. Okay. Sí, mira, yo quisiera agregar, perdón, Julio, sobre este tema, lo que yo he podido conocer de este anteproyecto de ley que se va a presentar. Hay varias cosas que realmente la convierten como en un adefesio jurídico, como en una ofensa, digamos, a la justicia que se quiere. Primero, exonera de culpas a los responsables de este tipo de delitos. Segundo, no restituye daños. También no indemniza a las familias de las víctimas, no encarcela culpables y no borra de la historia estos genocidios. Pero lo más tremendo es que no hay garantía de no repetición de este tipo de hechos. Entonces es un adefesio jurídico. Pero es que si es una justicia restaurativa, sí, eso tiene sus reglas también. Claro. Y entonces a la cárcel no van a ir. ¿Por qué? Siempre que haya confesión de la verdad, siempre que haya manifestación expresa de restituir los daños ocasionados, siempre que haya promesa de no volver al pasado. Acuérdense que estamos hablando de gente que hace 30 años era joven, hoy son ya ancianos. Adultos mayores. Ancianos, ¿verdad? Ya pasaron adultos mayores, ancianos. Y por eso menor responsabilidad. No, lo que le quiero decir es que ya no estamos pensando, no estamos queriendo que un anciano vaya a Mariona, ¿verdad? Pero es que el objetivo de la justicia no es cárcel. El objetivo de la justicia es verdad. La cuestión es que en la justicia transicional, sí, ¿verdad? Eso se arregla de otras maneras, pero tiene que haber cero impunidad. Definitivamente. Promesa de restitución. Yo creo que el asunto no es de edad, hombre. Fíjate, en Argentina no, ya... usted dijo que vayan a la cárcel, sí, dijo. Es que tampoco se trata de la pena. Yo creo que es importante. Se trata de justicia. No importa cuál tipo de justicia usted está aplicando, se trata de comenzar con la verdad. Pero no me han contestado hasta el momento la pregunta. ¿Por qué la premura? Pero ahí va. ¿Cuál es la premura? Entrarle al grano, ya no va a hablar de que le firmaron allá. Claro, ya sabemos los antecedentes. Primero quiero aclararle a Walter que esas 4 observaciones que tú dijiste no es producto que las organizaciones sociales lo estén demandando. Son los parámetros que fijó la sentencia para que la Asamblea
mandatara y fuese emitida la ley. Claro. Yo no tengo el privilegio que tienen ustedes de que conocen el contenido de la ley. No lo puedo No, yo no hacer. lo conozco, Julio. Vea, pero bueno, Sí. han dicho No, que yo han sí lo he hablado. estudiado, sí lo he estudiado. Yo no puedo externar sobre algo que no conozco, pero sí hay que ver los efectos que tendría esta ley de aprobarse en este momento coyuntural antes del 31 de mayo, tiene un efecto, y otro efecto tiene después del 30. Es de hacer notar una cosa, que esta sentencia, va bien, son dos sentencias. Una que es donde se estableció, dijéramos, los parámetros que señalaste tú, que era la verdad, Sí. La garantía de no repetición, La etcétera, justicia. etcétera, ¿verdad? Y otra de seguimiento que dio la Asamblea Legislativa a esa sentencia y le puso un ingrediente de más. Y era que le fijó un plazo improrrogable para su dictamen, que era el 13 De de junio. junio de este año. Es decir, eso es la prisa. Esa puede interpretarse que podría ser una de las razones, aunque han tenido todo el tiempo. Pero ¿qué pasaría si se va en este momento, antes del 31? Por supuesto que sería sancionada y promulgada por el actual presidente. Pero perdón, es que no se trata de que el presidente vetaría cualquier ley de reconciliación. No, el presidente está claro, él va a vetar cualquier ley de amnistía. Porque no se trata de amnistía, se trata de hacer la cosa correctamente. Permíteme que termine de dar la idea. Sí. Estamos viendo los efectos del porqué de la premura. Esa fue tu pregunta. Sí, claro. O sea, ¿por qué están corriendo? Ya te dije la primera. Y están corriendo porque quieren pasar una ley de Hay una fecha que estableció la sentencia. Porque se los están cuestionando de que lo que quieren es nuevamente hacer una ley que vuelva de nuevo a darle cierta protección a aquellos que están... Otra tapadera. Señalados. Yo no estoy diciendo que... Pero tú has visto ese contenido. Esos actores, claro, por supuesto. Ahí está dentro. ¿Y por qué se presentó el primer borrador que el doctor Rodolfo Parker le cuestionó? No estoy diciendo que es malo. Yo lo que estoy planteando es que no tengo el contenido de la ley para decir de que se está protegiendo o que no lo sé, no lo tengo. Lo estás tú asumiendo que así va a ser. Pero todos nosotros los actores, las organizaciones pro derechos humanos le cuestionaron la iniciativa y están cuestionando la premura con la que quieren hacerlo, bajo la sospecha de que aquellos casos donde se están tocando a personas que están involucradas con esos actores históricos que tuvo la guerra, que están todavía acá, Arena y FMLN, puedan en algún momento verse afectados. Esa es la discusión, no me lo estoy inventando yo. Permítanme terminar, yo los he escuchado con mucha educación y paciencia. Y paciencia, vamos Termine, primero te corrijo, no es una iniciativa, este fue un mandato de una sala para que la Asamblea hiciera lo que tenía que hacer. ¿Me entiendes? En ese sentido, están cumpliendo, debo entender, con lo que se mandó. Yo estoy diciendo que si lo hacen antes del 31 de mayo, tener por seguro que la van a sancionar y la van a promulgar en los términos en que la Asamblea lo determine, que es cosa distinta, por lo que ha dicho el presidente electo a través de sus manifestaciones, que está no en contra de la ley, sino en contra, me imagino, del contenido de que y de los conceptos de que se haga. Entonces, si esta ley es promulgada después del 31 de mayo, ya tener por seguro que el presidente electo, por lo que ha manifestado, la vetaría, y la puede vetar por inconstitucional o la puede vetar por inconveniente, y sería entonces la correlación de fuerzas de la Asamblea Legislativa la que o supera la inconveniencia, puede superar el veto, o puede superar el veto, y sería el primer veto superado. Bueno, sería ahora hay Arena y el bueno, sería una ahora, doctor. Julio, mire, hay una cosa bien importante que no es el argumento del presidente electo, del señor Nayib Bukele, no es ese el argumento. Los argumentos del señor Nayib Bukele para no estar de acuerdo con esta aprobación son otros. Pero creo yo que lo inconveniente no es que la apruebe esta Asamblea.
No es la sanción. Lo inconveniente es la sanción. Correcto. Porque la sancionaría un presidente que ha estado involucrado Señalado, y que va a sí. ser favorecido por cualquier ley de reconciliación. Ese es el meollo de la cosa. Ese es el problema que no se les había ocurrido a los señores que se están oponiendo. Claro. Y aquí hay dos cosas. Pero también hay diputados involucrados. Si es por estar ahí, hay diputados. Pero que el diputado ahí. No es el pleno. Es que el proceso de formación de ley nace en la Asamblea Legislativa y se corona con el órgano ejecutivo. Ese es el punto. La parte formal, ¿verdad? Y la parte de fondo que tiene el anteproyecto. La parte formal es que si la hacen con este gobierno, hay un impedimento. ¿Por qué? Porque el actual presidente formó parte del conflicto armado. De los actores. Ese es el punto. Ok, esa es la corona, esa es la joya de la corona de esta discusión. Esa es la cereza del pastel. Para mí no, para mí es la participación de las víctimas a través de distintas organizaciones en la elaboración de esta ley. Y además eso lo mandata la sala, que tomen en cuenta a las víctimas. Mire, y que lo tomen aún tomándole en cuenta todo lo que usted quiere. Sí. Al final y que se haga la ley ad hoc a toda esa gente. Sí. ¿Quién la va a sancionar? No, es el presidente. Uno de los actores que saldría favorecido con la ley. Que es un claro conflicto de intereses. Es un claro conflicto. Lo Vamos cual a la pausa automáticamente lo vuelve Seguimos con ese debate cuando volvamos. Gracias a usted también por estar participando. Voy a aprovechar, invitarlos a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio. El día de mañana vamos a tener la presencia de Claudia Ortiz. En la primera parte, ella es investigadora y coordinadora de Espacio Ciudadano, y también estará con nosotros la abogada Tania Pastor. Vamos a ver si tenemos ahí el banner para poder anunciarlo. ¿No está? Bueno, ellas estarán en la primera parte, y en la segunda vamos a estar hablando acerca de esta propuesta de crear una misión internacional contra la corrupción y también la impunidad. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre esta propuesta que está haciendo el sector de transporte colectivo de modificar o crear un nuevo marco jurídico en el país. Estará con nosotros Genaro Ramírez, presidente de AEAS. Así es que el programa en dos partes, mañana a las 7 de la mañana. No se lo pierda, en directo con Ernesto López Radio, Astrid Ábalos y este servidor. Vamos a la pausa y regresamos con información de tráfico, por cierto. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces hasta el Boulevard Los Héroes. Vemos ahí una camándula de vehículos producto del paso que se genera entre la Gabriela Mistral, que sin duda alguna es, como no, claro que sí, que es el semáforo que genera un poco de tráfico, y esta conexión del redondel entre lo que sería a las Tres Torres, a la zona de las Tres Torres. Hay ahí un problema de protestas, entiendo, de parte de los trabajadores, si no me equivoco, productor, ¿verdad? ¿Sí? Del Sindicato de Trabajadores, ¿sí? Del Seguro Social, ¿sí? Donde se encuentran ellos manifestándose por que no les aprobaron el aumento de presupuesto para incremento salarial, bonificaciones, horas extras y otras cosas que necesitan los colegas, trabajadores. Vamos. Sí. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a un poco debatir, es el elemento, digamos, álgido que tiene ese debate en la Asamblea Legislativa. Es decir, crear una ley bajo un ajuste, ¿verdad?, donde los involucrados también sean nuevamente beneficiados. Ese es el punto, ¿no? Claro, yo le decía al doctor Salgado que el presidente electo en sus redes sociales puso que esta normativa, y creo que literalmente va contra el ordenamiento jurídico internacional en cuanto a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y los delitos de crímenes de guerra, ¿verdad? Entonces dijo, van contra ese orden, de tal manera que si esta ley es aprobada en los términos en que él la interpretó, ¿verdad? Dice así. Dice, la Asamblea intenta una aprobación express de la nueva ley de amnistía. Primer señalamiento que acota y dice cuál es. Segundo, dice, hoy ingresó a la Comisión Política, pero quieren discutir, dar el dictamen, mandarla al Pleno y aprobarla, enviársela al presidente para asociación en una semana. Ese es uno de los que puso. En otro puso que el contenido, el fondo de esa normativa que se está discutiendo va en contra de la normativa internacional en cuanto a lo que te acabo de señalar, que te hace presumir que si está dentro de su proceso ya siendo presidente electo y de mantenerse esos términos a juicio del presidente, lo que va a hacer es vetarla. Si eso no se necesita ser un gran analista, ya se los advirtió. Ahora, el otro acotación que hizo el doctor, que el actual presidente, por haber participado en el conflicto, puede lindar esa situación. Y es personalmente afectado por esta ley. Pero esa situación no está prevista, porque habla que la ley será sancionada por el presidente de la República. Pero también habla de que cualquier funcionario con conflicto de intereses tiene que recusarse. En este caso, el proceso de formación de ley habla que la sanción la da el presidente, no es Salvador Sánchez Serén. A eso es lo que debe de dar, que en este caso es lógico. Pero cualquier funcionario con conflicto de intereses en una decisión tiene que recusarse. Hay cosas en ese anteproyecto que no se justifican. Por ejemplo, la anulación de la justicia penal, que hablábamos que no tiene que ver nada por edad, repito esa idea, pero también no se justifica el que no tomen en cuenta a la ciudadanía cuando ha sido mandatado por la misma sala. Entonces, la ciudadanía yo creo que debe de comenzar a decir no de diferentes formas, de todas las formas posibles, pero la más efectiva es la organizada, la forma organizada. Hasta ahorita decir ciudadanía es algo difuso. No es difuso. Hay que decir los afectados por el conflicto está armado. La asociación de madres de desaparecidos. Exacto, pero hay más de 30, hay más de 30 ONGs. Más de 30 hay más de 30 ONGs dedicadas a limpiar la historia del conflicto. Y algunas no son ONGs, otras son asociaciones. Ahora, recuerden que en la ley de amnistía original la sancionó el presidente Cristiani, que también se veía involucrado. Y lo hicieron de forma express también. Pero hay algo tan importante en este que ojalá los diputados lo pongan mucha atención. O sea, ¿quién va a determinar qué casos se van a conocer y quién va a determinar qué casos no se van a conocer? ¿Va a haber un plazo establecido para hacerlo o no lo va a hacer? Y lo más grave, ¿cómo lo vas a aprobar? Porque una ley no puede ir en contra de los principios constitucionales del derecho a la presunción de inocencia de cualquier ciudadano de este país. O sea, no puede ser una ley a la carrera, eso me estoy refiriendo. Bueno, además se agrega aquí el tema de probar que la Fuerza Armada no quiere abrir sus expedientes, no quiere abrir sus archivos también. Entonces, en casos, por ejemplo, de masacres, ¿cómo vas a comprobar si no te dicen que no debes de acotar? Señalar, yo creo que ambos participaron, en ambos estás en un contexto de guerra. Una de las cosas que yo siempre he creído es que estamos enjuiciando 30 años después con una frialdad distinta al contexto en que se estaba realizando en ese momento, Walter. ¿Tú crees que estas personas que estaban montado el conflicto lo hubiesen desmontado y les hubieras dicho, bueno, sí, a partir de mañana ustedes van detenidos hasta que no nos digan?
Mira, ¿qué perseguimos? Pero con todo respeto, esa ansiedad, esa paranoia sigue estando hoy. Solo mira las actuaciones. Yo digo los contextos. No quiero entrar al fondo porque no lo conozco. Pero la actuación de hoy te demuestra que la misma paranoia, la misma ansia todavía existe. Ahí está el tweet que tú estabas diciendo que en referencia había colocado. Eso lo puso el presidente electo. Sí. ¿Qué te está diciendo? Que el contenido de esa ley va en contra de los y es totalmente cierto, que va en contra de los principios internacionales en cuanto a la dignidad de las víctimas. Y entonces te está diciendo, si se mantiene esa filosofía o esa intención, él, en uso de sus facultades constitucionales como presidente, no la sancionaría. Y al no sancionarla, ¿qué le queda? Vetarla, o por inconveniente o por inconstitucional. Sin embargo, yo creo que para tranquilidad del pueblo, no lo van a aprobar. Para que haya comprobación de una moral legislativa, debe de esperarse hasta el último día que dio la Sala de lo Constitucional para que se aprobara esta ley, que es, entiendo, los primeros días de junio. 13 de junio. ¿Verdad? 13 de julio, creo. Creo que la tenemos más de mes y medio. La deben de aprobar el primero, el primer sábado, el 3 de junio, para que el presidente electo la conozca y la sancione. Así tendríamos garantía de que esa ley ha sido bien revisada, ha sido bien sancionada, ha sido bien publicada y que satisface a todos los sectores. El doctor lo está dando desde el punto de vista político y de legitimidad. Claro. Es decir, de legitimidad y del punto de vista político. Así lo ve. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la parte formal, por supuesto que la pueden aprobar con 43 votos. Ese es el punto. El tema no es que se le esté restando competencia a la Asamblea, ni mucho menos que no tengan la potestad. El tema es que en este tipo de legislación, donde nos mete a todo el país, debería de ser aprobada por lo menos con 56 votos, que son los 2/3 de los diputados, si es que no por los 84. Digo, desde el punto de vista de la legitimidad, no de la legalidad. Y que fuera el próximo gobierno el que la sancionara. Y ahí también hay que ver el tema. Ahí si superan los 56 votos, pues, y mira qué oportunidad, a ese punto pero voy, miren qué oportunidad tan perfecta para el país. Tenemos 57, 58 días para poder cumplir esto. Se puede hacer una buena consulta pública, una buena consulta técnica, una buena consulta internacional, y se puede hacer un análisis legal que incluye tanto al nuevo Ejecutivo como el Legislativo, para llegar a un consenso en una ley que realmente refuerce la reconciliación y rechace la amnistía. Y todo basado en proteger la verdad. Ok, interesante. Sí, está bien, pero sobre la base está bien el tiempo y todo eso, pero sobre la base del contenido. Y el contenido es que necesitamos como país llegar a la verdad. Por supuesto. Pero ¿y que eso se lo va a decir el presidente cuando la sancione, hombre? Si no está bien como usted quiere, pero eso es esperar al tiro del penalti, mejor prevengamos. Pero es que en la lógica que está es, mira, porque yo he visto, por ejemplo, procesos como el de Argentina, cuántos años después de la dictadura, y todos los que fueron los que torturaron en la famosa ESMA de Argentina en Buenos Aires, ¿verdad? Mira el caso de Juan José Dalton, él fue a presentar el caso, miren, aquí me torturaron y estos son los que me torturaron, y él quiere justicia, pero también quiere verdad. Eso, ¿cómo se va a procesar en el país? Que ya están muy mayores, muy viejitos, no, démosle. Ahora, y hay que aplicar la justicia. Solo quiero agregarle a esto, la anterior sala tenía una costumbre de darle seguimiento a sus resoluciones, ¿verdad? Va a haber aquí que establecer si esta sala va a continuar con esa política. Por lo que tú decís, es que si se salen de los 4 parámetros que le fijó la sentencia de la sala, que es la verdad, los 4 que tú señalas, el acceso y sobre todo la garantía de no repetir lo que se dio, si no cumplen ese parámetro, se está la posibilidad o que alguien la impugne porque no concuerda con
o la misma sala, por eso hacía alusión al criterio, puede decir, miren, en cumplimiento a esa sentencia, le voy a dar seguimiento para ver si la nueva ley cumple o no cumple con los parámetros establecidos. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, la propuesta legislativa que se hace de excluir procesos abreviados para personas acusadas por el delito de corrupción es un tema también que ha despertado mucho interés en los diferentes círculos de la vida jurídica del país y política, sobre todo en el marco de la necesidad de ir saneando el país de todos aquellos vicios de corrupción a la cual ha sido sometida la administración pública. Vamos a la pausa y regresamos con ese tema. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, vamos a cerrar esto. El texto o el documento se le había caído y van a comenzar de nuevo con otra. Eso es lo que tiene conocimiento. Así es. Entiendo de que hay una base de discusión que es el segundo después del que se este era desechó el del proyecto parque actual que está en la Asamblea Legislativa. Ahora, lo bonito fuera que realmente se agarrara lo que acabamos de estar platicando en el segmento anterior y se agarrara la línea de tiempo y se diga, vaya, 58 días. Comencemos a planificar una consulta ciudadana, una consulta internacional y una consulta legal, y ya ahí hay 3 semanas. Nos da 3 semanas más para construir la ley y 2 semanas para aprobarla y sancionarla. Qué bonito sería que el país se uniera y realmente comenzáramos a trabajar en conjunto. ¿Estás hablando de El Salvador? Estoy hablando de El Salvador y pues, se vale soñar. Perdóname, en algún momento vamos a tener que salir de esta mediocridad que nos tiene con los pies en la arena movediza. Tenemos que salir de esto y solo la voluntad nos va a sacar, porque no hay nadie que nos va a venir a decir, mire muchachito, venga para acá. No, nosotros tenemos que hacerlo, y el pueblo ya comenzó a despertar el 3 de febrero y esta es hora que sigamos despiertos y sigamos haciendo cambios. Ok, ¿qué tan conveniente es eliminar los juicios abreviados en los casos de corrupción? Bueno, entiendo que es una propuesta que ha hecho Marcela Villatoro, la diputada del Partido Yo creo Arena. que es de reconocer esa voluntad que he tenido. Creo que primero entendamos que es un proceso abreviado, porque hay una percepción como que esto fuera negativo, como que si esto es anormal dentro del procedimiento. Yo te puedo garantizar que la legislación norteamericana, la gran mayoría de procesos los termina por esta figura. Y es que hablar de un proceso abreviado no es que estás hablando que estás perdonando, tiene sus requisitos de procesabilidad. En primer lugar, tiene que ser pedido por el fiscal. El fiscal en su concepto de garante de la legalidad de este país. Segundo, de que se establezcan las penas, tanto de privativa de libertad como las penas pecuniarias. Pero hay algo que yo quisiera rechazar, que el fondo de esto, o sea, la base del proceso abreviado, tiene como condición sine qua non la confesión del imputado. Y la confesión, lo sabemos los abogados, es la reina de las pruebas. Entonces, ganar un procedimiento por el ordinario puede ser o positivo o negativo de conformidad a la valoración que le pueda dar el juez y a los testigos que tengas. Entonces, lo que ha hecho Marcela, creo que decía el nombre de la diputada que Marcela presentó, es quitarle o irle poniendo candados a la discrecionalidad que puede tener en ese momento tanto la Fiscalía como la Defensa para sacar de ese procedimiento abreviado a los delitos de corrupción. Es decir, estos delitos no se van a hacer bajo la sombra del proceso. No está atacando el procedimiento como tal, sino que este delito o los delitos de corrupción no puedan ser terminados por esa vía de que se acota los temas. Mira, el proceso abreviado es utilizado en todos los sistemas judiciales del mundo. El problema que yo veo aquí en El Salvador es la inequidad con que se usa ese proceso. Yo no he visto que le hayan hecho un proceso abreviado
a un descalzo, a un pobre, a uno que no tiene incidencia política. Se usa en esa lógica. Ahí es donde hay que poner el ojo, no tanto, sí, en la aplicación, no tanto en el contenido mismo, digamos, de esa legislación o del proceso abreviado que es permitido, y yo creo que sí. Ahora, en el tema de se lo aplican, por ejemplo, al expresidente Saca, se lo aplican a la esposa del expresidente Saca, lo aplican en casos de corrupción. Yo creo que habría que, y en ese sentido yo también felicito a la diputada, habría que poner un cierto tipo de marco, porque entonces si lo dejas tú a libre albedrío, al final es una cuestión que no tiene efecto. Solo te quiero aclarar, no es que solo son estos 3 casos. Ojalá, yo creo que la Fiscalía, si nos está escuchando, debería de poner cuántos procedimientos o cuántos casos, mejor dicho, han utilizado en este procedimiento para llegar a feliz término. Porque si no, lo que estás planteando es que, mira, aquí solo le estás aplicando a estos casos y los otros casos, estos no están comprendidos. Y yo creo que la Fiscalía ha hecho más allá de eso. Ahora, eso. Hablando de temas de corrupción, que es algo de lo que yo sé un poquito, que a mí me preocupa aplicarle o quitarle la posibilidad de la confesión como una manera de acelerar el caso. A mí me preocupan 2 cosas junto con eso. Uno, me preocupa que quede la posibilidad de un proceso abreviado basado en la confesión, porque no tenemos el sistema de seguimiento a eso para poder ver a todos los demás involucrados en ese caso. Solo miren, en el caso de Saca, confesó, tenemos una lista de más de 500 involucrados que recibieron dinero ilícito y no ha sucedido nada con eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque el dinero, la medición de la lucha de la corrupción es cuánto dinero se regresa, no los años de cárcel que se dan. Pero es que ahí también el escándalo también. Imagínate el escándalo en un proceso abreviado, que llegue a un pacto, digamos, el que confiesa con la Fiscalía, y en eso se le reduzca la pena a utilidad pública, como era el caso de la señora Saca. Es un escándalo nacional. Pero espérate, eso es más que nada, el hígado hablando. Sí, claro, por un proceso abreviado. Vos querés que le caiga lo más duro en la ley porque cometió un crimen atroz, y tienes toda la razón. No, hay que asentar un precedente para que este país sea distinto. El hígado tiene que ser satisfecho también. Pero yo creo que el punto fundamental es el daño mayor fue que se perdió el dinero. Claro. El daño mayor es el daño de lesa humanidad que se le hace a la sociedad salvadoreña por no tener el dinero en el Estado. Ahora, por eso la tendencia, y el precedente, hay que sentar precedente para que por eso la tendencia a nivel internacional de declarar los delitos de gran corrupción, donde el patrimonio del Estado es el afectado, declararlos como delitos de lesa humanidad, para que nunca prescriban y puedas ir hasta el precedente número 1. Si vos bueno, solo termino esto. Sí. ¿Qué hizo este fiscal? ¿O qué hizo la Fiscalía en este caso que ustedes señalaron? Como el tema económico no se pusieron de acuerdo en la devolución, se acabó el acuerdo. O sea, está garantizado de que el procedimiento es válido. Ahora, si se quieren excluir los delitos de corrupción en lo que vos estás planteando, me parece correcto. Y esa es la voluntad política que le dio a la iniciativa de Marcela. Pero regreso al caso del esposo. El esposo le embargaron $28 millones de activos. Confesó $300 millones de lavado. Y los otros 272, ¿cómo los vamos a recuperar? Sabemos que entre 70 y 90 están distribuidos en los 500 que recibieron esos fondos. Lo conocemos por nombre y apellido, ahí están. ¿Cuándo? ¿Y los demás? ¿Y los demás millones? Ahora, hablas del tema de sobresueldos. Sí, estoy hablando del tema de sobresueldos, que eran entre 70 y 90 millones. O sea, se confirmó que como es lavado de dinero, el dinero es ilícito. Bueno, recibir dinero ilícito es lavado de dinero. Ese proceso abreviado está consumado y está condenado. Pero ¿dónde está el seguimiento para la recuperación del resto del dinero? Bueno, es problema de la Fiscalía. No, es problema del Salvador. No, perdóneme. Todo es problema del Salvador. Pero estamos hablando de un punto en específico. Estamos hablando de la confesión y del proceso abreviado. Ahora, el proceso abreviado nace
del arreglo que hace la Fiscalía en que el imputado va a confesar, la Fiscalía le dice, como no, está bien que confiese, pero tiene que confesar la verdad. Y la Fiscalía tiene que tener elementos para saber si está diciendo la verdad. Segundo, va usted a devolver el dinero. Tercero, va usted... Es que es a su segundo punto al que voy. Perdóneme, va usted a estar recluido por tanto tiempo. Bueno, pero generalmente todo proceso abreviado que incluye la confesión está presionado por los testigos criteriados. Cuando un testigo criteriado es bueno, se lo hacen saber al imputado y le proponen que si quiere confesar, que eso fue lo que ocurrió con el presidente Saca. Había testigos criteriados, no estamos juzgando a los testigos criteriados porque nunca se supo quiénes eran, y el presidente Saca de un momento para otro dijo, voy a confesar. Y ahorita está pagando su pena, ya va casi llegando a la mitad de la pena, y diferente es los otros procesos abreviados, como el de la señora del presidente, que otro fiscal le ha dicho, usted tiene que decir dónde están los bienes, dónde está el dinero y devolverlo. Okay. Es que esas son condiciones de la Fiscalía. Sí. Aunque el tema, yo creo que no es ese. La propuesta no es eliminar los procesos abreviados. No. La iniciativa, no, es que así estás poniendo en es prevenir su uso. Lo que entiendo yo que fue la iniciativa es ponerle candado a que esos procesos abreviados en determinados ilícitos no se pueda ocupar, que es cosa distinta. ¿Por qué? Porque este método, casi el 90% de los procesos en otras legislaciones son resueltos por esta vía. El hecho de que sea un proceso abreviado no legitima de que haya delito, de que haya delincuente y de que haya pena. Solo que para llegar a la pena el camino se acorta bajo ciertas condiciones, y lo dejó demostrado esta Fiscalía con el caso específico de la señora Saca. Cuando no aceptó devolver el dinero, dijo, se acaba el acuerdo. Y esa es la actitud que debe de tener un fiscal, es garante de legalidad. Yo comparto de que tiene que haber una ejemplarización a través de la pena, pero también al Estado lo que le interesa es que le devuelvan el dinero. Claro, esa es la prioridad número uno. Okay. Ahora, nos vamos entonces a la pausa, don Cosi. Sí, ahora, hay que recordar que hay mareros que han pedido un proceso abreviado. Pues sí. Entonces, de acuerdo a la reforma que se pretende dar, solo es para casos de corrupción. Correcto. Pero yo lo ampliaría, porque yo, sinceramente, a la confesión de un marero no le tengo confianza, no le tengo fe. Pero sí a uno de corrupto. Ni a uno de corrupto. Pero eso está en la ley. Igual al del marero está en la ley. Entonces, y el narcotraficante. Correcto. Y el narcotraficante. Y el que lava los dólares. Y el violador. El violador. Y el otro. Okay. Es que no le puede confiar en eso. No, también no. Hay que estudiar un poquito más entonces. Y además hay que... Mira, y a propósito, a Marcela Villatoro también puso, la diputada, le llevó un enfrentamiento, le llovió sobre mojado el día de ayer. Pero que siga adelante, Marcela. No sé si tenemos la nota. Si tenemos la nota. Es una diputada valiente y ese tipo de actitud. La nota. Veamos lo que le pasó porque ella propuso reformas en el sistema de transporte y Pachito estaba el río. Sí, vamos a ver. Oigan, miren lo que pasó. Sacudiendo las ramas, vamos a ver. Señorita. Presidente, yo le quiero pedir... La plenaria de ayer estuvo llena de sobresaltos. Prueba de ello es que cuando llegó el momento de votar por un dictamen de la Comisión de Trabajo que tenía que ver con otorgar beneficios a los motoristas del transporte colectivo, no se logró, lo que desató el enojo de la diputada de Arena, Marcela Villatoro. Lo dije en la Comisión de Trabajo, tenemos dos opciones. O votamos por los derechos de los trabajadores, que es la primera opción, o la segunda, no votamos porque tenemos intereses en el transporte colectivo. Así es que ya dejen la sinvergüenzada y voten.
pero el diputado pecerista Raúl Beltrán Bonilla le pidió que dijera los nombres de los legisladores que tienen intereses personales para no discutir el tema. El que acusa está obligado a probar. Y mencionen nombres, no le tengan miedo a la verdad, hombre. Los compañeros de partido de la diputada Villatoro, en vez de apoyarla, pedían que se siguiera con la plenaria y que más adelante valorarían otra revisión. Yo le quiero pedir, por favor, que ahorita continúe con la plenaria y ya nosotros haremos definitivamente, en su momento, si pedimos una reconsideración, ya sea para que se apruebe o para que regrese a la comisión. A pesar de la insistencia de la diputada de que el dictamen regresara a la Comisión de Trabajo, su esfuerzo fue en vano, pues no alcanzaron los votos. Se cierra la votación, espero el tiempo prudencial, no me piden que alargue más eso. Al final de la discusión, el presidente de la Asamblea Legislativa lamentó lo sucedido y dijo: no tienen idea de lo deprimente que se ve desde el estrado el espectáculo que estamos dando. William Aguilar, Telenoticia 21. Gracias, William. ¿Qué pasó, Ernesto? Esa propuesta la mandaron al archivo. Porque ahí ya va no a pasar puede 6 ser meses. Sí. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? Hay que ver por qué. Porque, a pesar de ser buena la propuesta, hay muchos diputados que son dueños de empresas de buses. Conflictos de interés. Ese es el problema. Bueno, y eso no es ningún secreto. No hay que andar pidiéndole a la diputada que mencione nombre. Recuérdese la próxima vez que va a votar por diputado. Ok, vamos a ver. A propósito, mañana les invito a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio. El presidente de AEAS, Genaro Ramírez, estará en la segunda parte. Esta es la primera parte en el programa, con quien vamos a conversar precisamente sobre un tema que tiene que ver con la corrupción. La propuesta de la misión para crear una misión internacional contra la corrupción y la impunidad. Claudia Ortiz, investigadora en el 38. Tema. Tania Pastor también, ella es abogado de la República, va a estar con nosotros en la primera parte. En la segunda parte vamos a hablar de este tema de los transportistas. Nos va a acompañar Genaro Ramírez, presidente de AEAS. Así es que no se lo pierda mañana a las 7 de la mañana por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Me voy a la pausa y regresamos con el Pero hay que seguir con el tema. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Julio, tú decías de que no debíamos de dejar pasar por alto ese conato de discusión que generó también esa otra iniciativa de generarle espacios y derechos laborales a quienes están como motoristas del transporte colectivo, ¿no? Primero me llama la atención que la votación fue por 42 votos, es decir, a uno de obtener la mayoría para hacerlo. El segundo es el efecto que planteó Quirio, que esta situación no va a ser discutida porque se manda al archivo. Pero ¿qué es lo que se estaba, dijéramos, al fondo de la discusión en el Pleno? Yo no comparto que sean beneficios lo que se estaba haciendo. Si es que hay derechos laborales que no pueden dejar. Las jornadas ordinarias de trabajo están establecidas en la ley. O sea, ¿qué beneficios puede ser? Y te lo puedo dar con propiedad. Están discutiendo en este momento las leyes de tránsito proponiendo multas elevadísimas. Pónganle también ustedes atención, señores diputados. Y le están exigiendo un comportamiento. Yo sé que hay muchos motoristas salvajes, energúmenos, pero no todos. Pero también hay que entender las condiciones en las que estos señores están desempeñando. Gente que se levanta a las 3 de la mañana y siguen las 9 de la noche y siguen trabajando. Ninguno de esas personas son seres humanos también que pueden estar en esas condiciones. Creo que deberían de replantearse. Los buses, los vehículos no se manejan solos. Y además estos no son beneficios, con todo respeto. Son derechos adquiridos que tienen que darse por ley. No necesariamente tiene que haber una ley. Sin embargo, creo que es importante acotar que el Código de Trabajo ya está claro. Es que ya está estipulado. Entonces, lo que se necesita no es una nueva ley, es enforzar la que ya tenemos. Ahora, lo que aquí creo que tenemos es un caso de conflicto de intereses
que está causando un tráfico de esos intereses. Hay suficiente gente con poder influyendo en que el Ministerio de Trabajo no haga su trabajo, que la Asamblea Legislativa pase protegiéndolos a cada rato con prórrogas, etcétera, con multas. Yo creo que tenemos que dejarnos de eso. Primero, ¿por qué seguir dando una prórroga a multas? Totalmente ilógico. Es una falta, es una promoción de la impunidad. Entonces tenemos que asegurar que las multas se cumplan, que el subsidio no vaya al bucero, vaya al ciudadano, que al final del día es el usuario, y al final que el empleado de la empresa de buses tenga no solamente los derechos de cualquier empleado, sino que las responsabilidades también. Claro. Y que el dueño de la empresa de buses, como el que tiene la concesión para transportar personas, tenga la responsabilidad de transportarlos seguramente. Pero en ningún caso que vemos un accidente de buses, el motorista sale chaqueteado y nunca lo encuentra, y el empresario de buses, claro, bien feliz, no le aplica la ley a él porque él solo es el dueño de la empresa, él solo es el dueño del bus. Ese es un punto bien medular en la administración moderna que debería de tener el sector. Por supuesto, responsabilidad de la empresa. Sí, la tiene. Sí, hay una figura que se llama la responsabilidad civil sin culpa, que vuelve sobre. Pero a Polo vamos a proponer como viceministro de Transporte en esta nueva administración. No, yo quiero trabajar. Si me piden qué puesto quiero en el gobierno, yo quiero ir a poner multas a todos estos bayuncos en la calle que por prepotencia y por falta de cerebro están tratando de matarse entre sí en vez de ayudarse en la calle. Colectivo y privado, ¿no? Porque ahí todos somos intolerantes. Doctor, mire, allá por 1964, en el gobierno del coronel Julio Adalberto Rivera, hubo un paro de buses, porque los buceros estaban reclamando, los motoristas de buses estaban reclamando que los empresarios los hacían trabajar 16 horas por el mismo salario. Y entonces pararon todos los buses de San Salvador enfrente de la Feria Internacional. Ahí llegó doña Berta de Rivera con el saco de Julio, que le decían Julión porque era alto y fuerte, y el saco le quedaba como que era sotana, ¿verdad? Y allí estuvo dándoles ella de comer, cafecito en la mañana y comida en los demás tiempos. Y llegó Julio Rivera también. ¿Qué pasaba? Que todas las líneas de buses estaban en manos de militares, de los militares notables de aquella época. Que ahora son del PCN. Ahora, pues que eran del mismo PCN, pues sí, cuando estaba Julio Rivera. Y entonces, ¿cómo se resolvió el problema? Julio Rivera dio una ley de que el motorista solo podía trabajar 8 horas y le fijó el salario mínimo a los motoristas, y si quería que trabajaran otras 8 horas, tenían que pagarles el doble del salario mínimo. Y se deshizo la huelga y entró en vigencia eso. ¿Qué pasó? Que los militares empresarios de buses vendieron sus buses porque hicieron cooperativas entre los empleados y trabajadores de la empresa, y nacieron las cooperativas que después se convirtieron en lo que tenemos hoy. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Que la propuesta de la señorita diputada Villatoro es una propuesta atendible. ¿Por qué? Porque aquí es un desorden, es un caos el trato que le dan al motorista de buses. Si quieren que cumpla, hagan poner orden en ese sector. Ahora, me falta una cosa. Los motoristas de buses también tienen que ser sometidos a un control estricto de drogas y de alcohol. Tienen que ser sometidos a un control estricto de velocidad y de manejo ordenado.
porque también agrado quiere agrado. Si se les va a beneficiar, haciendo lo que hagan sus sindicatos y poniéndoles orden, que también ellos beneficien al pueblo. Interesante, voy a hacer la pausa. Porque no es posible que ellos pidan para ellos, pero el pueblo siga muriendo a causa de los desórdenes que ellos hacen. Bueno, regresamos, vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que nos ven en el extranjero. Quiero también saludar a nuestro buen amigo Salvador Duque. Dice, un saludo para ti, Ernesto, y a tus grandes invitados de todos los viernes desde el monte Fuji en Japón. Se está observando, gracias por estar con nosotros, Salvador. Una observación tal vez para compartirla con tus invitados que generan la opinión pública. ¿Qué creen ellos que deberían hacer esos personajes que, a pesar de que ya pasaron las elecciones, todavía siguen despotricando contra lo que hace el nuevo o que va a ser el nuevo presidente Bukele? Dice, algún día cesarán esa rabia o van a estar como los demócratas contra contra el presidente Trump. Dice, bueno, saludos muy cordiales hasta Japón, Monte Fuji. Saludos muy cordiales. Sí, con todo. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, vamos a ir ya aterrizando, concluyendo. Te dejo porque quieres comentar sobre es que tema. Solo quería mencionar un poco eso el ridículo que hizo Arena queriendo implementar estas como normativas especiales de transporte. Me parece a mí pues que exagerados, pero también no perdamos de vista un elemento que creo yo que está detrás de esto. Hay una sensación, digamos, en el mundo del transporte y sobre todo de los propietarios del transporte de querer ya abalanzarse sobre el CITRANS. Hay ya varias conspiraciones que andan detrás de este proyecto que no lo dejaron crecer, que no lo dejaron desarrollarse y están ya tirando líneas sobre el tema, que es un punto que estaría por ahí subyacente en todo este debate y esta discusión. Lo lanzo porque estamos esperando el fallo de la sala. No sé si me equivoco, pero un recién editorial o postura de la Universidad Centroamericana UCA resaltó y destacó la importancia que tiene ese proyecto y que lamentaba mucho la condición en la que se le envolvió políticamente para destruirlo. Bueno, y ahorita se está esperando la sentencia. El país necesita un transporte masivo. Y era un buen principio para la modalidad en la que se va a discutir, la forma de cómo el reto de la nueva administración en términos de diseño de transporte público es fuerte y realmente es sumamente importante que no permitamos que se llene otra vez de lodo ese tema y que sea transparente y limpio. Por el bien de todos. Ahora hace falta que vamos a proponer que aquí salir ya de viceministro de Trabajo. Aquí está el primero que vamos a matar ya. Es un recurso que también está pendiente en la sala. Que va a ser importante su pronunciamiento. Ahora, el CITRANS también falló, porque aquí dijeron que iban a venir 300 buses y empezaron a circular solo 38, ocupando un carril que el Estado les hizo, en donde ellos prácticamente pasaban vacíos pero en el van carril. A traer más si estaba paralizado. Lo bloquearon con la sentencia, con las peticiones. Pero se armó como negocio. Eso fue antes de la sentencia. Pues, todo negocio es negocio. Mire, eso fue antes de la sentencia. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos íbamos en los carriles laterales y la calle del Citrán vacía porque solo habían 30 buses que dijeron que iban a hacer con aire acondicionado, que iba a ir la gente sentada, y ahora eso es igual a una ruta 101 que cobra más. Mire, yo acabo de estar en Bogotá y el Transmilenio, eso es una maravilla, cantidad de esos buses articulados, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Pero es que aquí había intereses políticos y usted lo sabe, hombre. Por eso, entonces es precisamente lo que estoy diciendo que está subyacente. Sí. Fue bloqueado, fue quitado. Y es una pena pues que ahora que viene un nuevo gobierno, otra vez a ver cómo lo resolvemos. No hay una
transmisión de una administración a otra para sacar adelante este país, otra vez de cero, otra vez a comenzar. Entonces debemos de pensar como país y que un nuevo gobierno que entre no sea un reinicio, sino a veces continuidad de lo bueno, pues en todo caso, ¿no? Y ahí está ese proyecto que no se debe dejar morir, pero ya andan los buitres encima ahí de eso. Bueno, así están las cosas. Bueno, vamos entonces a la parte de reflexión con relación a los temas. Ley de reconciliación no debe a criterio de ustedes aprobarse, sino que debe de ser... Yo creo que la ley que resulte debe tener 3 elementos básicos. La primera, tiene que tener un amplio consenso para poder tomar todas las opiniones de los distintos sectores, principalmente a las víctimas. Lo segundo que se debe de tener es el hecho de que debe de cumplirse con los 4 parámetros principales que fijó la sentencia de inconstitucionalidad. Y la tercera es el hecho de que parte del contenido de la normativa deberá de garantizar de sobremanera el hecho de la no repetición. Si eso no se da, creo de que va a haber un problema de constitucionalidad en este nuevo anteproyecto. Y seguir. Y termino, que ojalá el anteproyecto que tiene 58 días para, dijéramos, tratar de afinarse, en realidad sea aprobado por los 84 diputados. Eso le va a dar la legitimidad que este país necesita en un tema tan delicado como es la reconciliación. Sobre ese tema yo diría, las víctimas que se organicen, que hagan oír su voz, que se hagan presentes, que no dejen pasar este entuerto el jurídico, este entuerto legal, y que exijan ser tomadas en cuenta. Doctor Salgado. Bueno, sencillamente, la Asamblea Legislativa tiene que hacer un buen proyecto, tiene tiempo, no corran, y que el presidente que va a entrar en funciones el 1 de junio tenga la oportunidad de conocerlo, vetarlo o sancionarlo. Porque creo yo que no es ni moral ni ético ni conveniente que el presidente de la República actual o el vicepresidente o los designados o quien sea vaya a sancionar ese decreto cuando ellos son por los motivos, uno de los motivos por los que se ha hecho esa ley de reconciliación. Entonces serían jueces y partes. Eso no puede ocurrir. Paul, hemos oído 4 diferentes temas hoy durante el programa. Yo no voy a comentar sobre ninguno en específico, sino que sobre un hilo común que todos tienen. Y es el hecho de que hay un grupo de personas que nosotros hemos elegido como representantes nuestros, cuya labor es representarnos a nosotros, pero en cada uno de los casos están demostrando representar intereses ajenos. Eso no es una democracia representativa, eso es una partidocracia o una cleptocracia. Nuestra tarea de aquí a 2021 es terminar el trayecto y asegurar una verdadera democracia representativa de abajo para arriba. Este es solo un ejemplo más, 4 temas distintos, todos sufriendo el mismo cáncer. Tenemos que comenzar a reflexionar. Hay 2 partidos reinventándose ahorita. Esta es una buena oportunidad para que comiencen a revisar eso. Representen a sus afiliados. Esa es la única manera que vamos a salir de la olla en la que estamos. Ok, gracias Paul por habernos acompañado hoy. Gracias Julio, gracias doctor Salgado, también a ti Walter, gracias por habernos acompañado. Agradecemos como siempre ese gentil patrocinio de usted, amigo que nos está sintonizando acá y fuera también de nuestras fronteras. Como siempre, muy agradecidos de darnos ese voto de confianza. Por mi parte, los invito, recuerden, mañana a las 7 de la mañana sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Temas muy interesantes también para seguir en la construcción de esos exámenes, esas fotografías de país sobre temas importantes. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden también lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Así sea. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López, edición especial.